y en el momento que quieran hacer alguna pregunta, la magistrada está pidiéndome que sea durante la charla, nada más me lo piden en el chat y entonces le interrumpimos para hacer la pregunta. Muchísimas gracias, magistrada, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, qué linda. Pues voy a leer la síntesis curricular de la magistrada. Ella egresó de la Facultad de Derecho de la UNAM en 1988, donde obtuvo el grado de licenciatura con mención honorífica. En la propia institución cursó la especialidad en Derecho Constitucional. Inició su desempeño profesional dentro del Poder Judicial de la Federación en 1989. Desde entonces ha ocupado distintos cargos de la carrera judicial: actuaria judicial, secretaria de juzgado de distrito, secretaria proyectista de tribunal colegiado de circuito, secretaria técnica de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal, secretaria instructora de magistrado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el 11 de septiembre de 2014, el Senado de la República la designó como magistrada de la Sala Regional Especializada del propio Tribunal Electoral. Actualmente ella es la presidenta de esa sala. Les recuerdo entonces a todos los que se están conectando ahorita en este Inter, que por favor mantengan su micrófono en silencio y que ella quiere que le hagan las preguntas durante la exposición. Entonces me piden por favor el uso de la voz o me escriban sus preguntas en el chat. Muchísimas gracias, magistrada. De verdad es un honor tenerte con nosotros y pues no me queda más que cederte el uso de la voz. Gaby, muchísimas gracias a todos y todas. Muy buenas tardes. Antes que nada, con un deseo de salud y bienestar para todas y todos y sus seres amados. Estamos en duros, estamos en un periodo complejo, pero aún así podemos tener la oportunidad de acercarnos y tener estas aperturas. Así es que me congratula este espacio diseñado desde la Escuela Judicial Electoral. Creo que son herramientas que hoy en día más que nada las tenemos que potenciar para sacar su mayor provecho y lograr esta posibilidad de tener esta herramienta al máximo. Por supuesto, hoy, el Día de la Niñez, no podía dejar pasar de mandarles un abrazo a ese niño y a esa niña que está seguramente por ahí, pero también recordar a todos y voltear a ver a todos esos niños y esas niñas que no tienen hoy un espacio donde estar, que han sufrido y sufren los mayores flagelos que nos pudiéramos imaginar. Así es que es una dualidad esta del Día de la Niñez en el COVID, pero aún así estamos aquí. Así es que muchísimas gracias de nuevo por esta invitación y por favor, Gaby, tu conducto sea agradecer a magistrados y magistradas de la Sala Superior el que me tuvieran la deferencia en considerar que puedo transmitir algunas reflexiones, quizá más dudas que reflexiones, quizá aprenda. Aquí se trata de aprender entre todas y todos, pero creo que estas herramientas prueban su eficacia. En sala especializada hemos hecho estos ejercicios virtuales de acercamiento para poner el trabajo jurisdiccional de la sala, por supuesto, y que la juventud participe, porque creo que también de eso se trata. Y justo por eso, como estamos aquí en un espacio académico virtual, esto nos permite tener la mayor fluidez. Por eso, gracias, Gaby, por mandar este mensaje en donde, por favor, esto es una charla. Esto se trata de intercambiar ideas, reflexiones, porque de lo que estoy segura es que entre todos y todas aprendemos, seguro. Esa es la manera de aprender. Y miren, cuando estaba preparando algunas anotaciones para charlar con ustedes hoy,
Recordé una frase que ya había dicho en alguna otra ocasión de Alejandro Piscitelli en cuanto a todos estos nuevos conceptos de sociedad, comunidad, es cierto, la individualidad, y no es inocuo porque creo que viene mucho al caso y si me permiten, les robaré unos segundos para citar a Alejandro Piscitelli en su artículo Migrantes Digitales de ayer y los nativos digitales de hoy. Miren, casi nada del currículum tradicional puede vehiculizarse como otrora. Y por si eso fuera poco, debe diseñarse el nuevo desde cero. El desafío es doble. Hay que aprender cosas nuevas y tenemos que enseñar las cosas viejas de un modo nuevo. Y siendo ambas tremendamente difíciles de lograr, quizá lo más duro sea enseñar lo viejo con ojos nuevos. Y pues definitivamente estamos ante quizá algunas cosas viejas, pero el COVID y las tecnologías nos han puesto de cara hacia analizar lo viejo con ojos nuevos. Y voy a intentar transmitir a ustedes ese tipo de enseñanzas que durante ya más de 30 años en la carrera jurisdiccional puedo tener la oportunidad de compartir. Vamos a charlar del PES. Vamos a charlar, perdón, el procedimiento especial sancionador, coloquialmente llamado PES, es la parte fácil. Y si me lo permiten, toda es sencilla. A veces nos pone algunos retos, pero ¿saben qué? Lo más importante que tiene el procedimiento especial sancionador es que está vivo, es un termómetro diario, es una forma de analizar el comportamiento de todas y todos quienes se sientan en los procesos electorales y fuera de los procesos electorales. Esta es una gran mesa redonda en donde cada parte tiene un papel fundamental en este concierto que se llama procedimiento especial sancionador. Esto me lleva a hacer una pequeña introducción a hablar de comunicación, porque recurrentemente utilizamos en el procedimiento especial sancionador la palabra comunicación, comunicación política. Porque de eso se trata sustancialmente el procedimiento sancionador, porque lo que analizamos es justamente ese diálogo que se da entre actores políticos, por supuesto partidos políticos, candidaturas, ciudadanía, servicio público, autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, los medios de comunicación y hoy también están como un actor fundamental las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esa es la nueva arena a la que nos enfrentamos día con día. Entonces, cuando hablamos de comunicación, siempre la damos por un hecho. El concepto lo damos por un hecho. Inmediatamente pensamos que tenemos el concepto dado y que sabemos lo que es la comunicación, pero realmente sabemos lo que es la comunicación y, por supuesto, la comunicación política y electoral. ¿Tenemos realmente en control lo que significa sus alcances y los mecanismos que se necesitan? Aquí creo que más bien me gustaría detenerme a que se haga una reflexión sobre la comunicación. ¿La sabemos aplicar? ¿Realmente nos conducimos con comunicación y vemos comunicación asertiva? La comunicación es un proceso, es algo que se aprende, es algo que con el paso del tiempo se va eficientando.
más que un proceso, es una acción, es una actividad. Miren, es de transmisión de ideas, retroalimentación, diálogo, discusión, en donde los acuerdos y los desacuerdos están presentes. Es una transmisión y diálogo de ideas. En lo político electoral, pues sin duda cobra mayor relevancia. ¿Y por qué? Porque finalmente, en el proceso electoral, en las campañas, por ejemplo, o en toda la propaganda difundida desde todos los sectores, lo que se pone a prueba es la capacidad, el talento para comunicarse. Porque finalmente estamos ante la posibilidad de ver si esto se hace en forma asertiva y logra el propósito. Forma ciudadanía. Yo aquí les voy a ir haciendo reflexiones que me hago y preguntas y se las pongo también a ustedes. Efectivamente, la comunicación política forma ciudadanía, informa de verdad. Hay un ejercicio democrático genuino que si la democracia es el poder del pueblo, porque todos esos conceptos los tenemos muy interiorizados, pero luego a veces se nos pasa quizá reflexionar acerca de su valía y de su alcance. Entonces, es genuino que este poder del pueblo, que es el ingrediente fundamental y que se ejerce a través de los derechos humanos, en este momento me voy a referir al derecho a votar y ser electo y electa, efectivamente se ejerce ambos y con todas sus vertientes en un ejercicio pleno de derechos humanos. La comunicación, recordemos, y la información es poder, y es verdad, es la verdad. Y para emitir un voto informado y para que esa elección sea en camino a ser genuina, porque se supone que eso es la característica fundamental del voto, es la libertad. La libertad es con información. Entonces, todo eso que se recibe todos los días, esos impulsos que hoy a través de las redes sociales son una masa inmensa de contenido, ¿tienen asertividad o son más bien no asertivas? La asertividad implica, es un talento que se aprende, es positividad, es energía, es asumir la responsabilidad en el discurso, afrontarlo de una manera directa, con la verdad, firmeza, con sensibilidad. En contraposición está la no asertividad. La no asertividad es un discurso que culpa, que evade, un doble discurso, mensajes disfrazados. Empezamos a ver que la habilidad de comunicación es una habilidad social que implica inteligencia emocional. Aquí voy a recordar, no me voy a detener, pero les recomiendo, pues ya lo sabemos seguramente, de George Orwell, el neolenguaje, en 1984, en donde bien nos decía que la reducción del lenguaje, limitarlo al máximo, implica manipulación, control, reducción del pensamiento, totalitarismo. Entonces, vuelvo a la pregunta en donde voy a llevar este pequeño preámbulo, porque las campañas electorales son el depositario de todas estas capacidades que se tienen para poder comunicar con asertividad. Las campañas en los procesos electorales es en donde se desarrolla en su máxima expresión, si se me permite, esa capacidad de diálogo y de discurso. Entonces, les dejo la pregunta, la reflexión. El discurso que vemos en toda esta vorágine de impulsos
el lenguaje es asertivo o no asertivo. Eso lo dejo ahí. Quizá esa sea la estrategia. También no hay ingenuidad en esta posición que les comparto. Quizá esa sea la estrategia desde las diferentes trincheras que lanzan los contenidos. Pero veamos los procesos electorales y sobre todo un ejemplo que en sala especializada nos encontramos. La cantidad de spots en el último proceso electoral, es decir, el federal pasado, que ya tiene casi 2 años, nos encontramos con más de 51 millones de spots, en donde veíamos pocas palabras, cada vez más reducidas, y la pregunta es, ¿hay idea? ¿Hay ideología? Entonces, lo que yo les pongo sobre la mesa es que no solamente tenemos de frente el análisis de ciertos elementos formales, sino que tenemos que ampliar la visión y ver todos estos elementos para que la justicia realmente sea una justicia social restaurativa y que logre los propósitos. Por eso es que me detengo en algunas reflexiones que comparto con ustedes, porque al final la justicia tiene que tener ese efecto de restitución y la justicia se enfrenta a lo que yo he denominado ya de tiempo las odiosas des que tenemos presentes todo el tiempo. Distanciamiento, desafección, desconfianza. Es hasta un desprecio por las instituciones y por supuesto que la justicia y los órganos estamos adentro. De manera que tenemos que lograr el propósito que las sentencias, en este caso las que tienen que ver con el procedimiento especial sancionador, logren esa materialización de los derechos humanos en todas las esferas. Por eso inicié un poco con la frase de Piscitelli, porque es un reto constante el actualizarnos, el hecho de tener una justicia que responda, como bien decía, lo dijo Aaron Barak en un gran discurso cuando recibió el premio al justicia. Tenemos las y los juzgadores y por supuesto que quienes hacen las sentencias tienen también ese gran reto de lograr poner en el centro de nuestras decisiones los derechos humanos de la ciudadanía, pero no como discurso, porque a veces se quedan nada más en el tintero de un discurso, que no sea una falacia, que no sean clichés. Entonces, en el momento de analizar todos estos asuntos, tenemos que vibrar y resonar con toda esta gama de posibilidades. Y eso es lo que tiene el procedimiento especial sancionador. Y lo comparto con esta emoción, porque créanme que nos tocó fundar una sala que al principio no tenía quizá una visión clara y quizá tampoco tenía una visión de materializar toda esta expansión de derechos humanos a través de nuestras decisiones. Recordemos que 2014 trajo la reforma con 7 artículos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. A eso se reducía, con todo, me hago cargo de mis palabras, el procedimiento especial sancionador, 7 artículos de la LEGIPE. Y como pueden, aquí sé que hay personas de varias partes y del interior de la República replicadas en cada una de sus leyes con más o menos algunas diferencias. Vemos que prácticamente todas las normas locales también tienen un diseño de ese tamaño del procedimiento especial sancionador. Pero fíjense que aquí encontramos una gran virtud, la posibilidad de hacer ejercicios jurisdiccionales
y responder a los retos que se nos fueron planteando poco a poco, porque el procedimiento especial sancionador demanda eso, demanda actualidad, demanda estar vivo todos los días, porque las campañas electorales, la comunicación política en general durante el proceso electoral y fuera de los procesos electorales es una actividad constante, con mucha imaginación. Ya les platicaré algunos casos que me vienen a la mente, porque sabemos que así es. Entonces, nosotros no podemos renunciar a la jurisdicción para definir el cauce de justicia y legal de los casos que se nos presentan. De manera que los comento porque estos ejercicios de cercanía, de enfrentamiento con la ciudadanía, de ir por ella, de seducirla, son muy importantes, pero tenemos que comprender todo lo que hay alrededor de los casos que se nos presentan, en este caso del procedimiento especial sancionador, porque en su tramitación, en la vía de sentencias, en la parte de trámite y de sentencia, es sencillo, es muy sencillo realmente, pero a donde nos enfrentamos es justo a toda esta dinámica humana, natural, de competencia, de confrontación. Entonces, todos esos escenarios son los que tenemos que ver e intentar revertir todas esas odiosas des. Por eso, además de tener apertura, tenemos que tener cercanía. La cercanía, porque recordemos, la gente está más preocupada por otros derechos humanos que tiene que satisfacer. Y no estamos en los primeros lugares de interés para que nos volteen a ver, porque hay mucha preocupación por muchas otras cosas. Entonces... Perdón que le interrumpa, hay una pregunta de Cristina Quirós. Cristina, ¿sí? ¿Quieres hacerla de viva voz? Si es así, abre tu micrófono, por favor. Si no, me pide que yo la haga. Gracias, Cristina. ¿Cuál es su opinión como académica sobre la forma en la que los servidores públicos están promocionando su imagen a través de la ayuda otorgada a los ciudadanos y ciudadanas para enfrentar el COVID-19? Aunque no estemos en proceso electoral, ¿cuál cree que pueda llegar a ser el impacto en las próximas elecciones de diputados, gubernaturas y ayuntamientos? Gracias, Gaby. Gracias, Cristina. Bueno, sin duda iba yo a llegar a los ejemplos y este tema indiscutiblemente cobra importancia, relevancia, pero antes de generar algún posicionamiento, que voy a tener que ser muy cuidadosa, Cristina, y todas y todos quienes están ahí, porque tenemos en trámite asuntos que tienen que ver con esto. No tengo ningún problema, pero tengo que cuidar ciertos aspectos. Estamos en una plataforma académica, pero por supuesto que les voy a dar alguna opinión. Voy a detenerme aquí un momento porque me parece, ya ven cómo es la riqueza del procedimiento especial sancionador, porque esto es, miren, no solamente hemos tenido asuntos que tienen que ver con violación al 134 últimamente. El 134 es un artículo que se ha visto cuestionado desde que nació, y nació en la Constitución, la adición del párrafo 7 y 8 desde 2007. Y pues seguimos sin tener reglas claras. Aquí podemos hacer muchas preguntas en relación a por qué no hay reglas claras todavía. Esas también se las dejo para que lo consulten con su almohada. ¿Por qué no hay reglas claras a nivel legislativo? Claramente, ¿no? Fíjense cuántos años han pasado, pero ha sido en sede jurisdiccional en donde estos asuntos, en donde se plantea la violación al 134, que recordemos tiene que ver con la emisión de propaganda gubernamental. Ojo, la propaganda gubernamental no es
ilegal per se, porque hay propaganda. La propaganda gubernamental es la actividad comunicativa de las distintas autoridades y es de principio válida, pero puede ser inválida cuando tiene ciertas características. Y también existe la promoción personalizada de las y los servidores públicos, porque lo que tienen que responder es a la mesura, al profesionalismo, a no hacerse ni servirse del espacio con fines de promoción. Entonces, tengo malas noticias en este tema, porque fíjense que en la experiencia de sala especializada, desafortunadamente tenemos un incremento sensible, considerable, de asuntos que tienen que ver con violación al artículo 134. Es decir, asuntos que tienen que ver con propaganda gubernamental y promoción personalizada. Y miren, hoy, como se los dije al iniciar, pues las redes sociales, las plataformas han resultado en un instrumento que puede ser la manera más cercana de llegar a la gente. Entonces, a partir de la explotación en un sentido positivo, ahorita, en sentido positivo, la explotación de las redes sociales y, por supuesto, la explotación por parte de las autoridades es algo que vemos todos los días y no me dejarán mentir, porque lo vemos todos y todas. Entonces, magistrada, hay una pregunta. Dime, Gaby. ¿Quiere preguntar Aram González, por favor, si abres tu micrófono? Aram González. Aram. Gracias, doctora Gaby. Gracias, doctora Gaby. Magistrada, un placer escucharla, magistrada. Hola. Magistrada, una pregunta, a lo mejor me estoy adelantando, si lo va a decir más adelantito, ahí me responde. Gracias, magistrada. Ahorita hizo un comentario que me llamó mucho la atención respecto a la falta o que esté clara la legislación en materia de procedimiento especial sancionador, empezando por las redes sociales, ¿no? Digo, podemos a partir de ese punto. Pero hay una parte que a mí me llama mucho la atención, inclusive sé que la sala tiene ahí 2 o 3 casos respecto a ese tema, en la cuestión de que la Ley General de Instituciones no tiene un catálogo de sanciones respecto a los servidores públicos. No lo establece, entonces la pregunta iría, creo que es necesario, pero la pregunta iría, ¿hasta dónde cree usted a su experiencia que en el momento en que se reforme existieran las sanciones y cuáles serían de manera que no vaya a violentar alguna esfera competencial? Muchas gracias, doctora Gaby. Gracias, magistrada. Gracias, Aram. Con mucho gusto, y creo que pudiéramos tomarla aquí mientras estoy comentando lo que voy comentando, y lo vamos a retomar, estoy segura. En cuanto a los asuntos que se nos presentan, aquí un poco hablando con Cristina, con Aram y por supuesto con todos y todas, lo que pasa es que de acuerdo a la LEGIPE no tenemos facultades en materia de responsabilidad del servicio público de sancionar. Lo que hace la sala y que a su vez también hacen los distintos tribunales electorales locales y que ya tienen así el diseño, es dar vista a las y los superiores jerárquicos. Y aquí también nos hemos enfrentado en cuanto al cumplimiento de estas sentencias, porque nosotros lo que hacemos en la sala es dictar sentencias, se ordena la vista para que ante la autoridad que sea superior jerárquico de la o el servidor público, imponga la sanción. Aquí ha habido mucha duda, que bueno, obviamente la lectura de la ley y de los distintos criterios, pues no genera, pero la efectiva materialización de las sanciones. Recordemos que en la sala especializada se determina la responsabilidad. Eso es verdad legal. La responsabilidad
cuando establecemos una violación a la Constitución como principio fundamental previsto en el 134 y alguna otra ley secundaria, nosotros en sentencia ya definimos responsabilidad, va hacia la autoridad administrativa que corresponda para que imponga la sanción conforme a las leyes aplicables. Y miren, por supuesto ya tuve la oportunidad de participar en algunas mesas cuando estuvo la reforma el año pasado, y a mí me parece, y esa es una opinión que he planteado en distintos foros, que lo que hace falta para fortalecer el procedimiento, pero más allá de fortalecer el procedimiento, es generar certidumbre en la sociedad, porque al final, como servicio público, yo soy servidora pública, yo le rindo cuentas a la sociedad, a la ciudadanía, y para generar esa certeza de que efectivamente hay una sanción para aquellos o aquellas servidoras públicas que cometen una hipótesis de infracción, tienen que tener la certeza que se les sanciona. Entonces, para mí, fortalecer esas dos cosas fundamentales es generar las normas adecuadas para que en sede de sala especializada se les sancione. Así como sancionamos a partidos políticos, candidaturas, ciudadanía, medios de comunicación, incluso a quienes se dedican al periodismo, así tendríamos que sancionar en esta misma mesa, tendríamos que sancionar al servicio público. ¿Y por qué, Aram? ¿Por qué, Cristina? Y todas y todos que están ahí. Porque tenemos un número creciente de asuntos en donde están planteando el abuso de esos recursos que tienen las instituciones para generar propaganda gubernamental. Y hay mucha propaganda gubernamental o actos de promoción personalizada que rebasan esa línea de neutralidad que debe tener el servicio público. Entonces, volviendo aquí también a recordar lo que nos preguntó, nos planteó Cristina, tenemos asuntos ahora justamente en donde el viernes, lunes y martes se promovieron asuntos que tienen que ver con la entrega, pero miren, la entrega es una cosa. Aquí en sala especializada analizamos esa comunicación también con la entrega de beneficios. Digamos que ese es el asunto último, ese es el que tenemos ahorita. Y que justo hoy se resolvió en la mañana por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral las medidas cautelares por el reparto de las cartas con los créditos que se autorizaron para beneficiar a las pequeñas empresas, los créditos. Entonces, eso tenemos ahorita. Por eso les comento quizá este preámbulo ideológico y por supuesto que lo plasmo en las sentencias y también en muchos votos particulares. Déjenme aquí la confidencia, estamos en un espacio académico y bueno, en esa parte tengo criterios que son muy, pues quizá con la comprensión que este tiempo me ha permitido sobre qué es el servicio público y para qué es. Entonces, tenemos esos tres asuntos que también les comento, estaban suspendidos todos los procedimientos en el INE que no fueran urgentes. Este tiene el carácter de un asunto que permite actuar, permite tramitarse, investigarse y eventualmente llegará a sede de sala especializada para que analicemos no solamente lo que implica el uso del recurso público, sino este diálogo que se establece
con la ciudadanía. Ya tuvimos, y aprovecho, iba a llegar a esto en unos momentos, pero aprovecho para comentarles que hemos tenido varios asuntos en donde tenemos, por ejemplo, las mañaneras, ya las vimos, hemos visto asuntos que tienen que ver con las comunicaciones cuando recuerdan, lo de la campaña contra el huachicoleo, por supuesto, el asunto relevante de Dos Bocas. Se me están viniendo algunos asuntos. Sin duda, toda esa comunicación que en lo individual transmiten las y los servidores públicos en sus redes sociales, cómo es que candidaturas utilizan a las y los servidores públicos en su propaganda para beneficiarse de alguna manera de un posicionamiento mayor. Entonces, todos estos asuntos... Sí, Gaby. Hay una pregunta. Por favor. Mahalale me pide que haga la pregunta. Dice, ¿Sí? ¿estos actos pueden ser considerados como actos anticipados de precampaña? ¿Un candidato los puede hacer valer cuando inicie el proceso electoral? Bueno, los actos anticipados de precampaña y campaña tenemos que analizar, además de la naturaleza, obviamente se tiene que analizar de qué tipo de acto se trata para ver si efectivamente hay una aspiración hacia un cargo público. La parte temporal, los tiempos, son muy importantes cuando analizamos actos anticipados tanto de precampaña como de campaña, porque generalmente en la práctica y en la experiencia siempre nos hacen valer, casi siempre, nos hacen valer que una persona efectivamente lo que pretende es un cargo público. Pero tenemos que estar más cerca de los procesos electorales, tenemos que tener un poco más de certidumbre sobre las aspiraciones que tengan las personas. Pero aquí, miren, me voy a detener de nuevo. Estamos ante una nueva forma de comunicación política y político-electoral, que la vemos en todas las trincheras. Entonces, esas formas estructuradas de ver los actos de precampaña y campaña, creo que tienen que ceder porque justamente la comunicación política está variando todos los días. Lo que antes era fácil de establecer en cuanto a tiempo, intención y contenido, a lo mejor era muy fácil identificarlos porque habían canales de comunicación, pero ahora tenemos que entender todos estos principios alrededor de las contiendas electorales, porque yo me pregunto, cuando tenemos los tiempos de precampaña y campaña, ya no podemos irnos nada más a, bueno, es que es antes de la precampaña porque fue un día, 2 días, 3 días, o porque fue la campaña en intercampaña. Miren, ya los contenidos, sobre todo en redes sociales, tienen una permanencia. Están ahí todo el tiempo. Las personas los están replicando todo el tiempo. Las mismas personas interesadas en los cargos públicos pueden utilizar sus redes sociales de una manera genuina o de una manera abusiva. Entonces, ya cuando analizamos los asuntos de actos anticipados de precampaña y campaña, tenemos que tener en cuenta que hay una evolución. Yo lo he planteado también y se los comparto, que tenemos que ver fases distintas y a partir de este nuevo gobierno también tenemos mecanismos de comunicación que hemos visto que son distintos.
De manera que ya no se pueden aplicar todas las normas estrictamente como cajones de sastre, porque los tenemos que moldear hacia una actualidad y tenemos que ver que hay nuevas formas y que entonces nos tenemos que hacer cargo de esas nuevas formas y ver cómo entran los principios, porque ojo, los principios, esos pues son atemporales, ¿eh? Los principios son atemporales, pero las reglas, esas son las que pueden ceder. Entonces ahora quizá tengamos que analizar de una manera más estricta o más flexible, dependiendo el caso, cada uno de los asuntos, porque ya no es lo mismo. Miren, en sala especializada nos han presentado asuntos en donde, por ejemplo, en el uso de redes sociales, ahorita regresaré a algunos otros, pero en el último proceso electoral, miren, yo he dividido los asuntos en redes sociales por temporadas, ya saben, ahorita que está de moda Netflix, Amazon y todo lo demás, tenemos varias temporadas en asuntos en materia de redes sociales, desde aquellos asuntos de 2015-16, de los tweets de las personas famosas del mundo artístico, hasta hoy, en donde nos reclaman direccionamiento de lo que uno busca, los buscadores, redireccionamiento, y que uno busca un nombre y lo redirecciona a otro. A veces con una manera en donde beneficia, pero... ¿Sí? Hay una pregunta de Carolina Roque. ¡Caro! ¡Hola, Caro! Abre tu micrófono, Caro, porfas. Hola, buenas tardes, magistrada. Gusto saludarla y escucharla. Igualmente, Caro. Gracias. Magistrada, tengo una pregunta, dada la gran trayectoria y el conocimiento que usted tiene sobre el tema del PES. ¿Considera que las amonestaciones públicas han sido suficientes para inhibir la comisión de nuevas infracciones? ¿O cuál sería la sanción ideal? Una sanción que realmente pese para que los actores políticos pues no continúen haciendo las mismas o buscando las nuevas formas de cometerlas con lo que ahora tenemos en la tecnología, que son las redes sociales. Gracias, Caro. Fíjate que ese tema ha estado sobre la mesa desde un principio porque desafortunadamente empezamos a ver que no solo las amonestaciones pudieran ser unas llamadas que no tienen importancia para actores políticos y en general a quienes se sientan en esta mesa de todo lo que tiene que ver con lo político electoral. No, mira, las amonestaciones sin duda tendrían que ser muy importantes. A mí me parece que una amonestación, cuando hay realmente la imagen es importante, la amonestación tendría que ser igual de importante. Un regaño bien dado es más importante que quitar dinero. Y eso me lleva a las multas. Y pues, ¿qué pasa con las multas? Cuando se trata de partidos políticos, incluso de candidaturas muchas veces, pues es dinero que pueden pagar muchas veces y si no lo pueden pagar, no es algo que les genere un problema mayor. Para mí, de frente a que las sentencias no han sido lo suficientemente disuasivas para la comisión de irregularidades administrativas en procesos electorales y fuera, mira, ¿qué haría? Está previsto porque en la reforma de 2014 se adicionaron la posibilidad de quitar tiempos de radio y televisión. Pues ahí sí duele. De hecho, hicimos una exploración, aquí lo tengo que recordar, en los asuntos, en nuestros primeros asuntos, cuando vimos
una reiteración y una contumacia real para respetar las normas, exploramos sancionar así, porque los informes de labores, este fue un tema de informes de labores, ya saben que cuando hay informes de labores nos invaden las y los servidores públicos porque rinden sus informes, ¿no? Y 7 días antes y 5 días después y la propaganda y todo. Pero determinamos una ilegalidad y exploramos la posibilidad de restar tiempos de radio y televisión, porque está previsto en ley, ¿eh? Eso está previsto en ley. Pero bueno, no tuvo buen puerto y se revocó. Pero miren, donde yo creo que tenemos que explorar mayor dureza, que no siempre la dureza de las sanciones es la que trae como consecuencia la no comisión de las conductas. Pero miren, quitarles prerrogativas de radio y televisión, por ejemplo, muchas veces también podríamos pensar que no participen en los procesos electorales subsecuentes. ¿Por qué si un partido político comete ciertas violaciones, entiendo, tendrían que ser graves, pues que se le limite la participación en los siguientes procesos electorales? O si se trata de una candidatura, que aquí vamos a ir un poquito, la última reforma de abril de la violencia política por razón de género ya tiene esas, un poquito, ya avanzó sobre esas posibilidades. Pero, por ejemplo, la candidatura que cometa violaciones constantes durante el proceso electoral y si le quitamos la posibilidad de continuar por violaciones en materia de PES, estoy hablando de PES, porque hay otras razones para que no compitan. Yo estoy hablando de esta constante manipulación de los procesos electorales y abuso de los procesos electorales. Y si no compiten la siguiente vez o si se quieren inscribir, porque miren, en sala especializada tenemos un catálogo de sujetos sancionados. Y recuerden, las sentencias de la sala especializada constituyen prueba. ¿Para qué? Para eventuales nulidades de la elección. Pero no solo eso, en una sociedad que se encarga de medir a sus candidaturas y a los partidos políticos, voltear a ver las sentencias y las decisiones de la sala especializada les daría instrumentos, elementos para ver cómo se portan. Y permítanme decirles, algunos y algunas se portan muy mal, porque tenemos asuntos recurrentes de partidos políticos y de candidaturas, de medios de comunicación, de personas dedicadas al periodismo también. Entonces, si este tipo de procedimientos y sentencias se analizaran, porque esos son las sentencias, veríamos el comportamiento. ¿Y saben de dónde vendría la sanción? Esa es la sanción fuerte. Que cuando veamos a una candidatura que se portó mal durante el proceso electoral porque tuvo diversos procedimientos en donde fue sancionado, ¿qué tal que no le damos el voto? Ahí es una forma que realmente les puede generar una real conciencia. Tenemos que voltear a ver la generación de conciencia a través de ello, y el procedimiento tiene eso. Pero si se trata de fortalecer, yo me iría hacia a utilizar, miren, ahorita sí vamos a violencia política, porque no me puedo quedar con las ganas de hablar de violencia y de violencia política contra las mujeres. Pero, de hecho, tenemos preguntas, magistrada. A ver, Gaby. Bueno, ya se juntaron varias, tanto en vivo como escritas. Sí. Las voy haciendo. Voy dando el uso. Ok, entonces doy uso primero de la voz a Roxana Soto, por favor. Hola, Rox. Hola, magistrada, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Usted? Bien, también. Okay. Desde Morelia, tengo una pregunta. Bueno, estoy estudiando la maestría y en la eje ya casi culmino, pero en algunos módulos nos han planteado pues muchas cuestiones de la sala regional, que si funciona, que las reformas, todo eso. En una ocasión nos hicieron un trabajo respecto a si plantearíamos la opción de que se cambiara ese sistema como
dual respecto a las medidas cautelares. Sí, que conoce de medidas cautelares sala y especializada del fondo, y que luego puede haber como que, pues no el mismo sentido, ¿no? Entonces, ¿usted qué opinaría? ¿Que fuera también directamente pues sala regional quien conociera de medidas cautelares, o que siguiera esta cuestión así doble, por así decirlo? Sería todo. Muchas gracias. 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 Le damos el paso al uso de la voz a Ana Karen Ramírez Pastrana. Sí, muchas gracias. Magistrada, buenas tardes. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Bueno, como es de conocimiento de los que nos dedicamos a la materia electoral, pues en los estados diversos institutos estatales electorales, OPLES y en su caso la Junta Local, tienen a su propia comisión de quejas y denuncias que igual inician los procedimientos PES y POS. Pero en este caso, ¿considera usted que la facultad de investigación que tienen estas dos autoridades electorales es pronta y expedita? Lo digo porque cuando, en el caso en particular, un abogado en materia electoral pretende, digamos, interponer un PES, el reglamento de quejas y denuncias de ambos institutos prevé 48 horas para iniciar el procedimiento. Sin embargo, pues aquí hemos tenido a veces hasta semanas y meses para que se dé la primera notificación, lo que dilata el proceso y hace que la parte denunciada pues elimine a lo mejor sus spots, baje sus espectaculares o quite de su página, de sus redes sociales, cualquier acto que se constituya anticipado de campaña. Y en este caso, cuando ya se hace de conocimiento de la sala por alguna circunstancia impugnativa, la sala ya se ve imposibilitada de poder, digamos, valorar debidamente los elementos de prueba porque ya se encuentran inexistentes. Entonces, en este sentido, magistrada, pues la pregunta concreta es, ¿considera usted que la Comisión de Quejas y Denuncias hace realmente su labor investigativa y que da los pormenores a la sala para poder pronunciarse respecto de un procedimiento, ya sea PES o POS? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos varias preguntas. ¿Quieres ir respondiendo? Ok. Bueno, voy a responder estas dos que de alguna manera están relacionadas. En primero, Rox, eso también, las medidas cautelares después de lo que hemos visto, desde mi punto de vista, y también lo he planteado ya en diferentes foros, me parece que una forma de fortalecer la certeza para la ciudadanía es que las medidas cautelares se decidan en sede de sala especializada. Creo que tiene la virtud de la inmediatez, pero también otra que tiene que ver con que en sala especializada no tenemos en la mesa de discusión a los partidos políticos, actores políticos, de manera que es una decisión además jurisdiccional que tiene que ver con la supervivencia de la parte esencial del proceso especial, del procedimiento especial. Así es que sin lugar a dudas, a mí me parece que una manera de generar mayor certidumbre para la ciudadanía sobre los resultados de un proceso tiene que ver con que las medidas cautelares estén en sala especializada. ¿Y qué es lo que pasa? Que llega el asunto y la sala especializada estamos así como en una trinchera, así viendo qué es lo que pasa. Hay muchas autoridades cuando para nosotras podría ser una decisión que tuviera que ver con una forma quizá un poco más ágil y sin tener actores políticos, que luego se politiza la decisión, ¿no? Sin restar que somos órganos jurisdiccionales que, pues, sí, ¿no? Tenemos, pues, la política está también ahí. Entonces, y además estaría el REP para que Sala Superior analice la medida cautelar, es decir, no se anula la instancia. Este procedimiento dual a mí me parece que ha aprobado, y eso me lleva también a platicar sobre la inquietud de Ana Karen, a mí me parece que es un procedimiento que ha aprobado que funciona, siempre es perfectible. Lo que pasa aquí es que la investigación a la que nos enfrentamos
no solamente es la posibilidad de requerir información, sino que las autoridades o a quien se les pregunta o investigamos realmente fluyan con la información. Aquí es una suerte de varios elementos para conjugar una investigación que aterrice la verdadera intención. A lo mejor antes los procedimientos sancionadores se dilataban más cuando no estaba diseñado este procedimiento, pero ahora les tengo que comentar que sí, efectivamente a veces, no siempre, se alargan, aunque tenemos una magnífica comunicación verbal, pero también institucional y sobre todo informática con el Instituto Nacional Electoral, en donde fluimos todos los días. Y también les tengo que comentar que al menos en el procedimiento especial sancionador, los asuntos se resuelven antes de las jornadas electorales cuando es posible y para que estén listos cuando viene el periodo de impugnaciones. Ya no tenemos procedimientos especiales sancionadores que se vayan después, salvo que se promuevan después, porque siempre se están promoviendo. Y por lo que hace a los procedimientos ordinarios sancionadores, no tenemos en sala especializada competencia para analizarlos. Ahí ya es una lógica distinta sobre la cual no tendría herramientas para comentar el punto. Ojalá que haya podido medio responder. Gaby. Excelente. Leo 2 preguntas. Sí, bueno, Waldo López hace 2 preguntas. Dice, prevé que con la reforma publicada este 13 de abril en materia de violencia política de género, la sala especializada conocerá menos asuntos de esta clase. Y otra pregunta dice, ¿pueden ordenar en sus sentencias a empresas como Google o Facebook que se aplique el derecho al olvido digital? Y Rocío Hernández dice, cuando una persona que ha participado en varios procesos electorales como candidato a un cargo de elección popular y es bien sabido su interés en volverlo a hacer, y en ese momento, aprovechando la contingencia y su presencia conocida en la comunidad al presidir un organismo de la sociedad civil, está haciendo promoción de su figura pública al entregar apoyos en especie a grupos vulnerables en caso de que fuese precandidato o candidato. ¿Estas acciones deberían ser tomadas en cuenta como actos anticipados de precampaña o campaña? Es decir, ¿se debería regular esto en la ley? Perfecto. Muchas gracias, Waldo, Rocío. Me voy a ocupar del tema de violencia política, que iba a llegar también, eventualmente. Miren, en cuanto al tema de violencia política por razón de género, tampoco tengo buenas noticias, en general, en el tema de género, de violencia contra las mujeres. En sala especializada, antes de que hubiera la reforma y desde siempre, voy a recordar aquí, el proceso electoral fue en 2015, los primeros asuntos en donde empezamos, ahora sí que arrastrar la pluma, tenía que ver en aquella ocasión con Puebla, eran los asuntos de Blanca Alcalá, en donde empezamos a construir precedentes sobre violencia política. Ahí tiene que haber definitivamente un cambio de conciencia y cambios estructurales que van más allá de las sentencias. Hemos tenido, desafortunadamente, un crecimiento exponencial en temas de violencia política por razón de género. Igual con la reforma, mi perspectiva no es halagüeña. A mí me parece que cada vez que las mujeres avanzamos, de la mano avanza la violencia. Esto ya no es cuestión de números, paridades, sino un real flagelo al que nos enfrentamos las mujeres en la vida pública y en la vida privada, por supuesto, también. Si no, vean, perdón por el paréntesis, el nivel de violencia doméstica que hay incrementado ahorita en el aislamiento. Entonces, la violencia política la hemos analizado en sala especializada
y desafortunadamente cada vez con mayores asuntos. Tenemos violencia que se ha generado en spots de radio y televisión, en propaganda física, en propaganda en redes sociales, que aquí es el espacio más perverso para generar violencia. Y esa me refiero a toda, ¿eh? Entonces, la violencia política no se queda atrás. Es el más perverso. Recordemos que podemos utilizar esto como arma o como herramienta. Y desafortunadamente ha sido más arma que herramienta en muchas ocasiones. Entonces, la reforma que acaba de ser aprobada justo en este mes fortalece la posibilidad de establecer la violencia política. Y también aquí veámoslo desde dos puntos. Se establece como delito electoral y también es infracción administrativa. Pero esa infracción administrativa desde tiempo atrás se ha planteado. Aquí también tenemos que cambiarnos los lentes y graduarlos muy bien, porque recordemos que en política la violencia es muy sutil, es de baja intensidad, es aquella que apenas si se nota, pero recuerden que poco veneno mata, ¿eh? Mata igual, en dosis pequeñas mata igual. Entonces, tenemos que analizar estos asuntos con ese enfoque, porque la violencia política no es, bueno, sí hemos tenido unos casos que son de verdad casos tan obvios de violencia, pero no, hay otros en donde hay que escudriñar un poquito más, porque tenemos que analizar contextos. La violencia política no son palabras o acciones aisladas, tiene que ver con una carga que culturalmente está ahí. Los estereotipos, las influencias inhibitorias para la actividad de las mujeres siempre está ahí presente. Influencias inhibitorias que tienen que ver con la cultura, con el patriarcado, con la discriminación, con la violencia, con los estereotipos y que empiezan en casa. Entonces, los asuntos, desde mi punto de vista, así se tienen que analizar para que veamos las estadísticas. Hay que echar mano de las estadísticas en este país. En este país tenemos malas cuentas en materia de violencia contra las mujeres. ¿Y por qué las mujeres en la política no lo van a experimentar? Entonces, eso hemos hecho en Sala Especializada. Tengo varios ejemplos y si Gaby me permites, aquí les diría que tenemos el sitio de internet especializado en Sala Especializada, el sitio naranja, en donde tenemos toda la información en materia de temas y sentencias y mucho material de género. Pero miren, hemos tenido asuntos en donde parece que no hay, por ejemplo, en un diálogo, en un blog de un periodista, en donde habla de una manera que no tiene nada que ver con la capacidad de una mujer. La libertad de expresión o la posibilidad de que una mujer viva libre de violencia. ¿En dónde están? Porque son derechos humanos ambos. Pero fíjense que tenemos que ver que la libertad de expresión ahí no cobra mayor relevancia. ¿O qué hay de aquellos contenidos en spots de radio y televisión que incitan a reproducir estereotipos? Tenemos varios ejemplos. Y tenemos ejemplos también en donde hemos visto que no hay vocación de ofrecer un resarcimiento a quien padece la violencia. Pero en Sala Especializada ya hemos explorado mecanismos de reparación, mandamos bibliografía a quien viola la ley y a quien comete violencia. Les damos lecturas, por supuesto se les sanciona, se le pide al partido político que a través de sus plataformas se disculpe quien haya hecho la violencia. Eso ya lo hacíamos, pero hoy en la ley ya hay avances y está plasmado. Ya tenemos aproximadamente 22 supuestos en donde puede haber violencia política. Ya tenemos en la ley
la posibilidad de establecer, quitar tiempos en radio y televisión para una disculpa pública. Y también ya está en ley que quien haya cometido violencia política por razón de género ya no pueda participar o se le sancione en la competencia o contienda electoral. Eso sin duda son avances, pero tengo malas noticias. No creo que bajen los asuntos. Miren, casi que con bola mágica va a aparecer aquí, pero les puedo asegurar que les voy a tener muy malas noticias en cuanto al número de asuntos en el siguiente proceso electoral. ¿Y por qué? Porque el proceso electoral va a conjugar una complejidad impresionante, y no por eso nos asustemos, ¿eh? No, le vamos a entrar con muchas ganas. Pero recuerden que vamos a tener Cámara de Diputaciones, 13 gubernaturas, 27 legislaturas locales, 28 entidades con elección de ayuntamientos, elecciones concurrentes en las 32 entidades. ¿Y qué creen? Además, con reelección. Entonces, y redes sociales, ojo, redes sociales, reelección, las nuevas normas sobre violencia, mayor competencia. Recuerden, de la mano, desafortunadamente, de la mano de la participación de las mujeres está la violencia. Así es que ahí no hay ejercicio de derechos humanos, ¿eh? Genuino, libre, absoluto, no. Entonces, ahí está, de la mano. Avanzamos las mujeres y la violencia, todo lo que da. Así es que ese va a ser el escenario. Y les platico toda esta gama de todo este número de elecciones que tendremos, igual número de cargos, la competencia, más la reelección, más redes sociales. Y aquí en redes sociales nos vamos a enfrentar a otras dinámicas, al anonimato, a los bots, hacia el uso de las redes sociales sin poder identificar a quién gestiona los contenidos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí las investigaciones son complejas. Y cuando vemos a las plataformas, ahora, y ahí voy a la otra pregunta que nos planteaban, ya tenemos muy buena comunicación con algunas plataformas en donde hemos logrado que se bajen contenidos, pero las plataformas tienen una lógica distinta para trabajar en relación a quienes tienen sus cuentas en redes sociales. Tenemos un asunto en donde hubo violencia política por razón de género, que lo llamamos el show del Monchi, en donde todavía no hemos podido localizar, y así se los digo, quién está detrás de los contenidos. Entonces, las dificultades en redes sociales incrementan la forma de investigar en los procedimientos y tenemos que explorar nuevas vías. Es por eso el enriquecimiento que tiene el procedimiento, porque necesitamos darle toda esa resonancia y esa viveza. Y en cuanto a Rocío, que me preguntaba de cualquier persona, hombre, mujer, que quiera o que tenga aspiraciones, bueno, aquí tiene que ver con la promoción de eventuales asuntos en donde se plantee que hay una intención de participar. Y por supuesto que sí, Rocío, cuando de las pruebas que tenemos establecemos que efectivamente ya concatenadas nos llevan a definir actos anticipados de precampaña o campaña, porque efectivamente vemos que era esa la intención y que a la postre hay una candidatura en ciernes, lo podemos decir. Cada asunto, recordemos, necesita probanzas, pero también hemos sido más flexibles en los elementos que prueban estas cosas, porque recordemos que ya las pruebas pueden ser trampas diabólicas si exigimos pruebas formales, absolutas, estructuradas. A veces tenemos que ir un poquito más allá, pero tiene que ver con cada caso. Y como esto se engarza al 134 y entiendo perfectamente hacia dónde va tu pregunta, te comento que ahí vamos a tener otro elemento muy interesante cuando ahora sí esté la reelección
Y ahí nos vamos a tener que preguntar si los principios del 134, ¿cómo los vamos a valorar? Porque, miren, ya sabemos que las reglas, la reelección ya estaba establecida, pero el 18 de marzo se iban a aprobar las reglas en cuanto a la reelección y tenemos una Cámara de Diputaciones que no está en este momento en actividades, entonces se quedaron en pausa las reglas de la reelección, pero también tenemos un inicio del proceso electoral en septiembre de este año y también tenemos el 105 de la Constitución que dice que tienen que estar las normas 90 días antes, esto es en junio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la reelección y 134? De nuevo, como antaño, va a ser en sede jurisdiccional, casi se los auguro y se los aseguro, en donde se van a tener que establecer reglas y formas en donde convivan 134 y reelección, porque las reglas no existen, pero tampoco existían antes con el 134 ni hoy. Entonces va a ser en sede jurisdiccional y también les auguro que este incremento de asuntos en materia del 134 y reelección ahora, porque se vinculan indiscutiblemente, van a ir en aumento. Es muy simple, perdónenme, no es por otra cosa, pero basta ver las estadísticas de el crecimiento de asuntos del 134 y pues con tantos cargos que van a estar en este proceso electoral, pues vamos a tener al servicio público afuera, quizá utilizando recursos públicos con una aspiración de reelegirse. Entonces, todo esto, todo este escenario, redes sociales, esa era un poco la perspectiva que les traía y que qué bueno que la podamos comentar ahorita, porque puede ser antes o después, pero esa es un poco la perspectiva de frente a nuestros procesos electorales. ¿Qué elementos veo? Y tienen que ver con las preguntas que hay por acá. Es ese, el número de cargos, el creciente número de asuntos promovidos en la sala que tienen que ver con servicio público, con uso de redes sociales en las formas que ustedes se imaginen, y violencia política por razón de género, por señalar 3 aspectos nada más. Entonces, va a ser complejo y eso lo comento porque a nivel estatal, para quienes estén a nivel estatal, lo mismo va a suceder a nivel estatal. Eso es muy importante porque lo que necesitan los procesos electorales y la ciudadanía es que les generemos certidumbre en los órganos administrativos y jurisdiccionales. Y para quienes litiguen, también necesitan generar espacios en donde se destraben todas estas cuestiones que se tienen que activar para que las contiendas y la actividad sea saludable. ¿Alguna otra cosa? Hay varias más. ¿Quiere hablar Santiago Jesús Chablé, por favor? ¡Ah, Santiago! Magistrada, buenas tardes, hola. Hola, Santiago. Un gusto verla y un placer, como siempre, escucharla. Gracias, Santiago. Ya que nos comentaba sobre el efecto restitutivo de las sentencias, sobre todo en materia de violencia política de género, no sé si sea propiamente una pregunta o un planteamiento que le quiero formular sobre el artículo que nos habla de que no pueden ser postulados quienes hayan sido condenados por delito de violencia política contra las mujeres. Ese sería un primer punto. Entonces, propiamente vi que en el decían por cuestión de responsabilidad y si no mal recuerdo, escuché que usted establecía que sí se podía establecer la responsabilidad y con eso evitar que fueran postulados como candidatos. La pregunta que yo le quiero hacer también va un poquito enfocado en el tema por los efectos que ahora tienen las sentencias en materia de violencia política contra las mujeres. El primer planteamiento sería si podrían ser considerados como violaciones de derechos humanos. Consideración creo que sí, propiamente porque se ve la individualidad de una persona. Y si es así,
si se podría dictar como una medida de no repetición el prohibir que esta persona sancionada administrativamente pueda seguir siendo parte ya sea de la función pública o volver a postularse en ningún cargo, debido a que se podría interpretar en conjunto con la Ley General de Víctimas. No sé si pudiera existir esa posibilidad como una medida de no repetición, como efecto de una sentencia en donde se encuentra alguien responsable como, ahora sí que violentador de una mujer. Y la segunda pregunta es, ¿cómo funcionaría este esquema de indemnización de la víctima? Porque hasta donde yo tengo entendido, el Tribunal Electoral siempre ha establecido que nunca ha sido autoridad competente para indemnizar víctimas. Y ahora sí ya nos hablan de una indemnización. Entonces, ¿cómo abordaría la para la indemnización de la víctima en materia de violencia política contra las mujeres? Serían los planteamientos que yo tendría, magistrada. Muchas gracias, doctora Gaby. Gracias Santiago. Ángel, por favor. Hola, Ángel. Bueno, parece ser que me comentó que si tenía problemas con el micrófono escribiría la pregunta. Ok. Ah, bueno, a ver, dice... Ah, ya lo vi. Acá está. Oiga, magistrada, a mí me han bloqueado candidatos en tiempo de campaña en sus redes sociales. En una ocasión intenté el inútil en materia electoral amparo, pero no concedieron la suspensión del acto reclamado y como me desbloquearon fue un acto consumado, por lo que el amparo era improcedente. ¿La sala especializada sería competente para resolver un JDC por bloqueo en redes sociales en tiempo de campaña de un candidato a un ciudadano? Y otra, en materia electoral, ¿existe un símil a la suspensión? Eso es Ángel. Javier Juan Olivares dice, en el caso de las cartas del IMSS, ya se pronunció al respecto el INE. Pareciera que el presidente de la República le gusta provocar polémica. ¿A él cómo lo sancionarían si no tiene un jefe superior? Ángel es una tercera, dice, ¿deberían desaparecer los soples? ¿Me quedo ahí antes de leer las demás? Sí, y bueno, más o menos respondo esta y luego seguimos, Gaby. ¿Te parece? Perfecto. Muy Perfecto. bien. Entonces, a ver, vamos a ver lo del tema de violencia política por razón de género que nos planteaba Santiago. Esto creo que es muy importante porque, por supuesto, ahora con las normas que ya tenemos, porque fue una modificación integral normativa, 6 leyes generales y 2 leyes orgánicas, en donde van a tener que convivir. ¿Para qué tienen que convivir las normas? Para restablecer la justicia que ha sido violentada y los derechos humanos que han sido violentados. Eso creo que tenemos que partir de esa premisa. La posibilidad de restablecer esto va a ser en sede administrativa, como falta administrativa, y como delito electoral, o una u otra. Aquí, fíjense que la línea va a ser una línea quizá tenue, porque yo no veo ningún problema, pero tendré que hacer ejercicios de mayor estudio y profundización, en donde pueda haber ocasiones que tengamos una conducta y que abra los dos canales, tanto como delito electoral como falta administrativa, y que corra a la par el canal o el camino penal y ante las autoridades administrativas, en este caso, ante vía procedimiento especial sancionador, porque en eso la norma ya es muy clara. Por la vía administrativa es el procedimiento especial sancionador. Entonces, habrán veces que solo sea delito electoral o que solo sea una falta administrativa, y habrán veces que sean las dos cosas. Entonces, vamos a tener cuáles son los mecanismos de reparación que pueden existir
en cada uno de ellos, porque además para la restitución de derechos humanos, para mí, y lo haría, tengo que hacerme de todas las herramientas para efectivizar esa restitución de derechos humanos. Y aquí cuando hablamos de estas indemnizaciones, miren, me imagino un asunto hoy con las normas, con esta nueva estructura normativa, que no es nueva, solamente recoge lo que ha sucedido y lo pone en las normas, porque así generalmente son las reformas en nuestro país. La experiencia hace que se aterricen en las normas. Entonces, una justicia social restaurativa en materia de violación de derechos humanos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia tendría que hacerse de cuáles son esas medidas para efectivamente restituir, porque lo dijiste, Santiago, son derechos humanos que se vieron violentados. Entonces, estos derechos humanos, ¿de qué medidas? Ahora, si se determinara o viéramos que no somos competentes para establecer una indemnización o ir más allá o utilizar las normas penales de una manera que aplique a la hipótesis administrativa, no nos debemos de olvidar que las sentencias de la sala especializada pueden configurar prueba. ¿Prueba de qué? Pues prueba también cuando se denuncia un delito electoral, porque como ya se estableció como sanción para una candidatura el no participar o quitarle el registro, una sentencia en donde la sala especializada determine que hubo violencia por razón de género, generalmente va a ser en propaganda, en algún blog, en algún acto de campaña, por ejemplo, en un spot de tele, de radio. Hay varias razones. Esa sentencia que sanciona a un candidato, quizá de alguna manera establece medidas de garantías, medidas de reparación y garantías de no repetición, las que están en las normas y cualquier otra que sea necesaria, sin problema, las que sean necesarias. Esa misma sentencia puede ser prueba para el delito electoral. Entonces, vamos a ver cómo va a operar, pero lo que quiero dejarles de reflexión también es que tenemos que establecer que tenemos pisos mínimos en el restablecimiento de los derechos humanos violentados, porque son derechos humanos. Y no se nos debe de olvidar que si se trata de establecer una convivencia y una vida libre de violencia, las sentencias son el lugar en donde tendrían que partir estas formas educativas, si se me permite, del comportamiento de los actores políticos y que les quede bien claro lo que significa la violencia, por sutil que sea. Ya lo saben, no vamos a entrar aquí. Podríamos tener una plática que nada más sea de eso y no terminamos. Pero ya saben, esa sutil muchas veces es la más perversa. Y Ángel, bloqueado en redes sociales. Bueno, ese tema ya ha sido recurrentemente también abordado en distintas instancias. De hecho, ya se determinó incluso también por la Suprema Corte de Justicia que no hay posibilidad para el servicio público para bloquear a personas. Sería interesante un planteamiento, todos los planteamientos los podemos tener en sala especializada que tengan que ver con la actividad de una candidatura, porque al final una candidatura utiliza sus redes sociales como una plataforma propagandística. Pues eso creo que no tendríamos ningún problema en asimilar la red social a una plataforma de propaganda, porque así ya lo hemos hecho. Y sería muy interesante, estoy tratando de recordar si hemos tenido, ahorita alguien que me escuche y que me apoye, si hemos tenido algún asunto de bloqueo en redes sociales. A mí me parece, creo que sí, ahorita me voy a acordar, y si no, aquí me van a ayudar. Así que ya saben que estamos aquí en conexión, todo mundo.
Un bloqueo tiene que ver con la afectación a derechos constitucionales del 6º y 7º de la Constitución. El acceso, el derecho a la información, que está previsto en el artículo 6º. Entonces, ahí volveríamos a hacer un ejercicio de ponderación de derechos en cuanto a la posibilidad del servicio público de una candidatura o de una plataforma que la utiliza como una forma pública, y el bloqueo, porque ahí lo que tiene que ver es restar la posibilidad de eficientar el derecho a la información. Entonces, y las mismas razones podrían caber en cuanto al bloqueo por parte del servicio público. Tendríamos que hacer ese análisis. Yo no podría decir que es válido bloquear. Yo creo que la candidatura que pretende obtener un voto, porque para eso son las candidaturas, tendría que tener abiertas sus redes sociales si las ocupa, ojo, si las ocupa como plataforma propagandística. Porque hay muchas personas que tienen varias cuentas y que son muy claramente diferenciadas en cuanto al ámbito público y privado. Pero cuando se conjugan, pues uno se expone y hay que dar la cara. Pues no podemos cerrar las puertas. Es antagónico con el ejercicio de la contienda electoral, ¿no? Pero es interesante ahorita a ver si de alguna forma... Magistrada, si me permite. A ver, Maribel. Realmente nosotros en la sala especializada no hemos tenido ningún asunto de bloqueo. En realidad lo que hemos hecho es, en cuanto a las medidas de reparación o garantías de no repetición que hemos dictado en los asuntos, nosotros hemos sido los que hemos pedido que se eliminen los contenidos de las cuentas. Pero realmente nosotros un tema de bloqueo no lo tenemos. Hay un antecedente, pero de un asunto de la Corte, que si ahorita me permiten, le doy los datos, ¿no? Muchas gracias, Maribel. De nada, magistrada. Maribel, se las presento, es mi coordinadora en la ponencia. Entonces ya ella nos apoyó ahorita en este ejercicio, porque ese es el punto, que hemos tenido, bajar cuentas efectivamente y solicitar que se bloqueen y se bajen contenidos, pero de bloqueo de cuentas hasta ahora no. Pues quizá vamos a tener esos asuntos. Y ahorita también, para completar, ya tenemos la reducción en materia de violencia política, la reducción de las administraciones hasta el 50% a quien cometa violencia política en forma reiterada y grave, y también a quienes no atiendan puede darse la cancelación del registro como partido político. Claro, tenemos que entender que son violaciones graves, pero de entrada la violencia política ya es grave, Eso es violencia. Gaby, ¿tenemos alguna otra? Sí, tenemos varias y hay un precedente de este tema que está señalando Caro Roque. Dice, es un JS de Sala Guadalajara 140 de 2019, actos reclamados por la actora respecto de prestaciones en materia de salud, bloqueo en redes sociales que atribuye al presidente municipal de Cihuatlán, Jalisco. Sí, del servicio público tenemos varios, el punto, incluso en amparo ya se han dado. La cuestión es de una candidatura, creo que no tenemos todavía precedentes que alguna candidatura como lo que nos planteaba Ángel, pero bueno, sería interesante y no me dejarán que viéramos eso. Yo ya les comenté algo, lo que a la mente me viene, quizá les amplíe la duda, pero yo no vería ningún problema en hacer un símil hasta donde se pueda. Finalmente, aquí estamos ante la potenciación y maximización del derecho de acceso a la información. Y si vamos a ejercer un candidato, una candidata, se sitúa ante la posibilidad del ejercicio del voto activo. Y el voto activo, entre sus características, una es el voto libre.
libre. Y el voto libre tiene que ver con un voto informado. Y un voto informado, ya vieron, es un círculo. Y un voto informado es para que el candidato que yo quiero votar o no, me deje ver los contenidos propagandísticos. Es un ejercicio de concatenación de derechos. Son varios. A ver, ¿qué más tenemos? Lupita García. Gracias, Lupita García pregunta, ¿el emplazamiento debe ser en un solo acto o puede existir alcance al mismo, siempre y cuando se respeten los 3 días de separación entre la fecha de la última notificación y la señalada para la audiencia de pruebas y alegatos? Lo anterior en virtud de que hay ocasiones en las que el quejoso ofrece pruebas supervenientes una vez efectuado el emplazamiento y la fecha señalada para la audiencia. ¿Quiere hacer uso de la voz? Sergio Hugo Gutiérrez Márquez, por favor. Sí, buenas tardes, doctora Rubalcaba, magistrada, reciba un cordial saludo. Tengo una pregunta con relación a elecciones municipales, pero a nivel local, en cuanto a agencias, subagencias municipales. ¿Se podría a través de un procedimiento especial sancionador buscar sancionar al presidente municipal, así como sus coordinadores o colaboradores dentro de un ayuntamiento, para tratar de imponer a esas autoridades locales en las comunidades próximas a una elección, ya en este caso de presidencia municipal, para buscar tener un mayor poder en el poder y tal vez un puntaje más alto dentro de lo que serían las votaciones previa a la jornada electoral de las elecciones 2020-2021? Ahorita te comento, Sergio, dice si por ahí va tu pregunta. Ok. ¿Ahora, Gaby? Sí, hay 2 más. Marco Antonio Tinoco Álvarez dice, ¿es posible sancionar a un precandidato o candidato con la imposibilidad de contender en elecciones al resultar sancionado dentro de un PES como inelegible para cargos electorales al no tener un modo honesto de vivir? Y Miriam Abrego dice, ¿considera que sería viable integrar un grupo multidisciplinario con expertos en el área de comunicación, marketing político, así como en el área de la psicología social y política, que pudiesen aportar ideas y razonamientos complementarios para el análisis jurídico que se efectúa al resolver los diversos asuntos relacionados con propaganda electoral? Tenemos 3 más, pero no sé si quieres contestar primero. ¿Vemos estas 3? Sí, son, no, sí. Bueno, en cuanto a la tramitación, Lupita nos planteaba formalidades del procedimiento en cuanto a su tramitación, investigación, la audiencia, términos para el ofrecimiento de pruebas, la audiencia y pruebas supervenientes. De lo que se trata hay ciertas formas estructuradas en la tramitación del procedimiento. Lo que se tiene que garantizar, Lupita, y eso se tiene que hacer una ponderación al momento del trámite del asunto, es que prevalezca la posibilidad probatoria y de alegatos. Eso se da muy comúnmente cuando se tramitan los asuntos en donde tenemos un emplazamiento. Por supuesto que se tienen que garantizar los tiempos y se tienen que respetar los tiempos, porque tienen que ver con la posibilidad probatoria y defensiva. Pero también es cierto que a veces hay dificultades para el emplazamiento y para la obtención del material probatorio. Entonces, mientras esto se dé en un terreno de la posibilidad de hacerlo, a mí me parece que la manera de garantizar el debido proceso es permitir que las herramientas para un procedimiento que tenga las oportunidades probatorias y defensivas adecuadas, es en donde se tiene que lograr ese propósito, por supuesto que sin romper los equilibrios procesales. Aquí volvemos hacia el terreno de lograr
la compaginación de los derechos y del equilibrio procesal. Eso sucede recurrentemente en los asuntos en donde vemos que hay veces que hay pruebas supervenientes, que no obstante ya tenemos el asunto, bueno, en sede administrativa, tenemos que diferir o suspender las audiencias para la admisión y desahogo muchas veces de algunas probanzas. Las formalidades, y ya lo ha dicho incluso la Corte a nivel internacional, los formalismos exacerbados no pueden aplicarse cuando están cuando se pueden ver afectados los derechos procesales. El debido proceso siempre quedará por arriba. Sergio, me hablabas de elecciones municipales y de las presidencias municipales. Si entendí bien tu pregunta, tiene que ver, y si no, por favor, te pediría que me la aclararas, pero si tiene que ver con actividades de las presidencias municipales de cara a generar desequilibrios en la contienda porque utilicen el servicio público para desequilibrar, es decir, violación al 134 de la Constitución, porque utilicen el servicio público para influenciar con los mecanismos que sean, porque bueno, pues tenemos la propaganda, la promoción personalizada y muchas veces el uso del servicio público o de los recursos públicos y caen en actividades clientelares. Eso en un país como el nuestro es muy común. Quisiera, Sergio, que si te refieres a eso en cuanto a la participación del servicio público y las presidencias municipales en las elecciones y que ese sea el propósito, sin duda el procedimiento especial sancionador es la vía. En este caso, si se trata de presidencias municipales, sería a nivel local, solo que fuera en radio y tele, eso sería federal, pero las presidencias municipales, eso sería el procedimiento, sin duda, sin duda. Y si no, si te aclara, y si no, por favor, vuélvela a plantear y Gaby nos ayuda. Sí, lo comentaba, magistrada, pero en relación a una elección local convocada por parte de lo que es el ayuntamiento como tal. En este caso, en Veracruz, en los municipios, las presidencias municipales tienen el derecho de formar un comité técnico de elección local en la cual se eligen agentes y subagentes municipales. Pero muchas veces nos encontramos con la parte de que el presidente municipal que esté en el poder, así como colaboradores de ellos, meten de una u otra manera mano para poder imponer a los futuros candidatos o los posibles candidatos dentro de estas autoridades en las agencias y subagencias municipales. Aquí la pregunta es eso, por la cuestión de que para buscar más que nada una mayor fuerza, toda vez que la ley local, en este caso la ley municipal, enmarca que para las elecciones de agentes y subagentes municipales, los partidos políticos deben de permanecer fuera de toda este trámite o esta preparación de elección local. No, Sergio, no es el procedimiento especial sancionador la vía para hacer valer. Tendría, ahí es a través de los diversos medios de impugnación a nivel local que eventualmente tendrían una justicia local en cuanto a las normas locales, pudieran llegar al tribunal local, incluso a la sala regional, que en este caso sería la sala regional Jalapa, y eventualmente incluso pudiera llegar hasta sala superior, si es que fuera procedente, un recurso de reconsideración. Ese canal no es, por eso quería un poquito aclarar tu duda, no es a través de distintos medios de impugnación que empiezan en lo local, van a lo federal
si es que procede, pero no es el procedimiento especial sancionador. Veríamos el procedimiento especial sancionador si es que el presidente municipal utiliza los mecanismos para desequilibrar la contienda en uso del servicio público en violación al 134, 7 y 8. Es decir, lo que te quiero comentar es que ese tipo de actividad que pudiera ser ilegal podría abrir varios frentes, pero ese en particular que me comentas no es vía procedimiento sancionador. Muchas gracias, magistrada. Agradecerle el tiempo que se toma para dar contestación a mi pregunta. Felicidades por su ponencia. Doctora Rubalcaba, felicidades a las dos por este tan enriquecedor tema. Gracias, Sergio. Y me voy a la última, que perdón, no tomé el nombre, me disculpo muchísimo, que si es posible sancionar con la imposibilidad de contender. Bueno, pues como ya vimos, es posible sancionar con una imposibilidad de contender. Y en cuanto al grupo multidisciplinario, bueno, a ver, yo creo que eso es lo que nos hace falta en todos. Esto es transversal. Miren, lo que es una complejidad es que nos hace falta tener agendas de comunicación y de comprensión de los distintos temas que atraviesan la participación político-electoral, tanto a nivel activa como pasiva. Y por supuesto que serían bienvenidos los grupos multidisciplinarios para analizar la propaganda político-electoral y cómo se gestan desde las trincheras en donde se hace la propaganda. Por supuesto que nosotros en Sala Especializada analizamos la propaganda político-electoral y nos hacemos de herramientas para la comprensión de asuntos en cuanto a lo que es la propaganda. Analizamos lo que es la propaganda y muchas veces recurrimos a donde se gesta en materia de mercadotecnia y publicidad. Todas las herramientas son bienvenidas y en esto aprovecho para comentar que creo que las agendas multidisciplinarias en todos los temas abonarían a una mejor impartición de justicia y que esta sea realmente una justicia social restitutoria. Así es que yo creo que bienvenidas y al menos en mi fuero como jueza, yo no tendría ningún problema en recurrir a cualquier mecanismo que me permita dictar una sentencia que mejor genere esta restitución si es que hay violaciones. Gaby, ¿tenemos alguna otra? Sí, Alejandro García dice, ¿cuáles son los retos a los que se ha enfrentado la Sala Regional Especializada con una integración incompleta al faltar una designación por parte del Senado? En septiembre concluye el nombramiento de una magistratura. En caso de que por alguna eventualidad el Senado no realice el nombramiento a tiempo, la sala funcionaría con 2 magistraturas en funciones. ¿De alguna manera afecta el trabajo de la sala? Y luego, Adolfo Ramos dice, hoy de hecho el INE dictó medidas cautelares atendiendo al 134 por la promoción personalizada del presidente en la entrega de los programas surgidos de la contingencia. Melina Sánchez García dice, esa suspensión si es procedente, hay apariencia de buen derecho. La Suprema Corte ya determinó que es inconstitucional el bloqueo de redes sociales, que era de lo que se estaba platicando. Y una última, Luz Hernández, ¿es viable que institutos electorales locales resuelvan temas de usurpación de identidad de género a través de POS y que tengan como solución la cancelación del registro y suspensión de prerrogativas? Son todas, magistrada. Gracias, Gaby. Bueno, Alejandro, tengo de hecho ya escrito algo sobre el tema
en cuanto a la conformación prolongada y atípica de la sala especializada. La operatividad no, definitivamente si pudiéramos hacer un balance sobre la operatividad de la sala, no. Se probó que aún cuando ya llevamos en septiembre, se cumplen 3 años, ¿sí? 3 años que el Senado no, ya está en sede del Senado la terna, no se ha regresado tampoco, es decir, está como en una situación ahí de incertidumbre, pero no, en cuanto al funcionamiento de la sala, no ha habido ningún problema. Hemos trabajado hasta el día de hoy en forma ordinaria y regular. Por supuesto que no es lo que se espera de un órgano jurisdiccional, porque hay una conformación atípica, eso sí, no lo vamos a negar, pero el funcionamiento hasta ahora, con un magistrado en funciones y con una presidencia también por Ministerio de Ley, que es la que yo tengo, ya será la sociedad la que se encargue de hacer un balance y una calificación de mi gestión por Ministerio de Ley. Hasta ahora hemos funcionado y efectivamente en septiembre se suma una nueva situación, es una nueva situación que provoca también que se determine cómo se debe de funcionar. Yo tengo mis ideas particulares, tampoco creo que sea una problemática que haga que las funciones de la sala se interrumpan, porque si no están los mecanismos legales, tenemos a la sala superior que desde mi punto de vista puede emitir acuerdos generales que puedan solventar esta situación que efectivamente ya la tenemos en la puerta, pero además la tenemos en la puerta con ahorita tenemos un congreso que no está teniendo actividades ordinarias ni regulares con motivo del COVID. Entonces, hay varias situaciones que se mezclan en donde así estaremos. Yo creo, fíjate que Alejandro, tengo un ensayo escrito al respecto, en donde me hago cargo de eso, porque además pues es la voz de la experiencia, porque lo hemos vivido directamente en la sala especializada, y me adelanté hacia el tema de eventualmente una nueva magistratura vacante, pero también creo que si el Senado no designa, además se tendrá que iniciar un nuevo procedimiento de selección que inicia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación prontamente y que irá al Senado esta nueva situación, pero bueno, la Sala Superior puede, desde mi punto de vista, claro, esa es una opinión personal, dictar los acuerdos necesarios. Adolfo nos pregunta sobre, o nos comenta sobre el 134 y las medidas que se acaban de dictar en el INE. Efectivamente, las medidas fueron más que para los programas, porque los programas sociales no se suspenden, los programas sociales no se suspenden. Lo que se suspende son las comunicaciones que se establecieron entre la administración pública vía cartas hacia quienes fueron beneficiadas o beneficiados con los programas sociales. Eso es muy importante determinarlo, porque el 41 habla de la propaganda y las medidas bueno, claro, no tenemos la resolución, estamos hablando sobre mediáticamente lo que tenemos acceso, pero bueno, con esta experiencia que tengo, pues les puedo decir que se trata de eso. Lo que se detuvo fueron las cartas,
porque eso es bueno, es un recurso público propagandístico también, y eso es lo que se detiene. Y efectivamente, Melina, a la Suprema Corte y varios tribunales, de hecho, nosotros también, no se puede bloquear. Es decir, ejemplo, ninguna servidora o servidor público podemos bloquear nuestra cuenta, ¿eh? No podemos. Hay que tener piel de cocodrilo cuando uno se mete a esto del servicio público, porque para eso estamos, y estamos para responder cualquier cuestionamiento y cualquier crítica, porque pues así es el servicio público. La usurpación de identidad. Fíjense que hemos tenido asuntos, y ese va a ser uno de los temas que sin duda en redes sociales lo vamos a tener. En materia de violencia política, lo hemos ya visto, porque yo me he hecho cargo en votos concurrentes o particulares sobre el tema de usurpación de identidad, porque efectivamente así se da y así se ha defendido personas que les imputan una hipótesis de infracción administrativa, y obviamente también a quienes hacen las infracciones, o sea, la parte activa de una infracción administrativa, y en redes sociales nos hemos enfrentado a ese tipo de dinámicas de usurpación de identidad. Y ese va a ser uno de los temas en esta prospectiva que ya tuvimos, pero no tengo la menor duda que vamos a tener más, porque los mecanismos tecnológicos siempre van una brecha inmensa adelante de cualquier decisión de tipo jurisdiccional y de cualquier investigación posible. Nos rebasan. Cuando creemos que controlamos a las nuevas tecnologías, no. Nos tienen en absoluto control las nuevas tecnologías a las personas. Entonces, hemos tenido estos, y en sede de sala especializada seguramente vamos a tener que enfrentarnos en investigaciones a usurpación de identidad. Ya lo tuvimos y vamos a tener más, con toda seguridad. Gaby. Magistrada, solamente hay un comentario de Maribel en torno al bloqueo de cuentas. Dice, hola, Sí. como menciona Natanael, los datos del asunto que comenté hace un momento sobre el bloqueo de una cuenta es el amparo en revisión 1005-2018. Aquí la segunda sala ordenó al fiscal general de Veracruz desbloquear la cuenta de un periodista en Twitter. Esto porque el bloqueo corresponde a un acto de autoridad que implica una restricción indebida al derecho de acceso a la información del periodista. Y Perfecto. quedan felicitaciones. Ay, Gaby, muchísimas gracias. Ya estamos, la verdad es que creo que la hemos pasado muy bien. Estamos aquí con nuestro cafecito y todo. Creo que de eso se trataba. Yo quiero agradecer infinitamente esta oportunidad de participar, de intercambiar ideas. Por supuesto que uno prepara y espero que haya hecho alguna parte de lo que me corresponde, porque es mi vocación, es mi pasión, además lo hago con muchísimo gusto. Creo realmente que este tipo de ejercicios nos enriquecen y fomentan esta necesidad de lograr recomponer el tejido social, la confianza que debemos de buscar en la justicia, en el tribunal, por supuesto, en el Poder Judicial de la Federación y todo. Entonces, la posibilidad de intercambiar ideas, les agradezco desde donde estén, en cada una de los lugares desde donde estén conectadas, conectados. Les agradezco infinitamente esta posibilidad de llegar a sus espacios, porque además estamos en los espacios personales. Eso es maravilloso, y estoy en sus espacios personales y ustedes están acompañándome en este espacio personal que es su casa. Créanme que yo estoy siempre en la mejor disposición. Creo que esta es la única forma de lograr llegar a tener una mejor impartición de justicia
y mejor entendimiento de toda esta dinámica. Entonces, en cuanto al tema de género, les comparto que creo que tenemos mucha tarea que hacer. Estamos muy mal en una situación muy compleja. Yo a las mujeres las invito a hacer, creer en ti, mujer, exige y reacciona sin miedo, así de fácil. Y a quienes estamos en la actividad administrativa, jurisdiccional, en el litigio, si me lo permiten, quisiera hacer una reflexión de un filósofo y me parece muy atinada porque nos toca volver hacia la claridad y hacia lo fácil. Y si me permiten, Gaby y quienes estén por aquí, miren, Karl Popper, filósofo austriaco, nacionalizado inglés, tiene unas frases y unos libros increíbles, pero miren, en nuestro trabajo diario, por eso se las dejo, tenemos que acercarnos. Y una forma de acercarnos es hablar lo que yo digo en español y en fácil. Pero miren lo que nos dice Karl Popper. Todo intelectual tiene una responsabilidad muy especial. Tiene el privilegio y la oportunidad de estudiar. A cambio, debe presentar a sus congéneres o a la sociedad los resultados de su estudio lo más clara y modestamente que pueda. Lo peor que pueden hacer las y los intelectuales, el pecado cardinal, es intentar establecerse como grandes profetas con respecto a sus congéneres e impresionarles con filosofías desconcertantes. Cualquiera que no sepa hablar de forma sencilla y con claridad no debería decir nada y seguir trabajando hasta que pueda hacerlo. Yo me comprometo con ustedes a seguir trabajando y poder hacer cada vez más claro y más accesible mi trabajo. Y les comparto esto porque creo que si queremos volver a una sociedad, a una comunidad abrazada y entrelazada, necesitamos volver a lo sencillo, volver al ordinario, todo lo que ello signifique. Muchísimas gracias, les abrazo de manera virtual. Gaby, de nuevo, muchísimas gracias. Por favor, sé la portavoz de mi gratitud y agradecimiento a las magistradas y magistrados de Sala Superior y a ustedes también mi gratitud eterna por haberme acompañado esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, magistrada, a usted por esta excelente ponencia y muchísimas felicitaciones a las cuales nos unimos y agradecida de que estés con nosotros en la Escuela Judicial, en las actividades, que sea una de tantas que siempre has estado con nosotros. Muchísimas gracias. Todos los alumnos siguen mandando felicitaciones y pues para cerrar esto les voy a pedir que abran sus micrófonos. Tenemos un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Felicidades y a todas. Nos vemos mañana. Gracias, Gaby. Gracias, magistrada. Felicidades al niño y a la niña. Igualmente. Igualmente.